Bueno, vamos a recibir a nuestra querida Evita. Estamos en el país de Milei y en la ciudad de Jorge Macri, sí. Así que hoy voy a aprovechar para contarles que llegaron los famosos vouchers educativos a la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, esos tan anunciados vouchers educativos llegaron. Oficialmente se llama Programa de Ayuda a la Cuota Escolar. Y claro, cuando miramos en detalle ese programa Ayuda Cuota Escolar, vemos que se trata de un poco más de lo mismo. Es decir, más plata para subsidiar a las escuelas privadas sin control y sin criterios claros. Mientras tanto, el presupuesto que se destina a la educación pública sigue en picada y las escuelas literalmente se caen a pedazos, como pasó hace unas semanas atrás, y seguramente recuerden, en el barrio de Monte Castro. Hace un par de semanas nuestro jefe de gobierno anunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a cubrir hasta el 50% de la cuota de estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada que están subsidiadas, con un tope de 30.000 pesos por hijo y por mes. Esta ayuda económica, que va a cubrir los meses de mayo, junio y julio, va a beneficiar a más de 200.000 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario que concurren a escuelas privadas, y alcanza a más de 850 escuelas. Ahora, esta ayuda escolar, ¿cuánto nos cuesta al conjunto de las porteñas y de los porteños? Casi 1.900 millones de pesos solo en mayo. Seguramente tendremos un monto equivalente en los meses, ¿sí?, de junio y de julio. Ahora, hay algunos datos importantes. Primero, esta plata no va a las familias que lo solicitan, sino que va directamente a las escuelas privadas. Que además, estas escuelas privadas, como lo hemos dicho en algunas columnas de radio, todos los meses reciben subsidios millonarios para poder pagar, por ejemplo, los salarios docentes. Y está claro que el Estado tiene que garantizar la continuidad pedagógica y socioafectiva de las niñas y de los niños, que no puede interrumpirse por la capacidad de pago de las familias, pero esto hay que hacerlo con criterios claros, transparentes y en igualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, una escuela como la Escuela Guadalupe, que se encuentra en Palermo y que tiene una cuota que supera los 200.000 pesos por mes, recibió este subsidio de ayuda para la cuota escolar para todos sus estudiantes, para 635 estudiantes. Ese subsidio para la ayuda de la cuota escolar fue de casi 20 millones de pesos y por supuesto se suma al subsidio que esta escuela recibe todos los meses, que en el mes de abril fue de 35 millones de pesos. 7 de cada 10 escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires están subsidiadas. Y ahí es donde aparecen un montón de interrogantes. Primero, ¿qué pasa con los subsidios que recibe la educación privada? ¿Con qué criterio esos subsidios se asignan? ¿Cómo impacta en las cuotas que finalmente pagan las familias? ¿El Estado subsidia y quién controla? ¿Quién regula? ¿Cómo se reparten esos subsidios? Que solo en el mes de abril los subsidios a la educación privada fueron en la ciudad de Buenos Aires de 20.000 millones de pesos. Un monto similar al que van a recibir todas las escuelas públicas durante el 2024 para mantener la infraestructura escolar. Por eso es que acá estamos hablando, ¿sí?, de una doble vara. Esta opacidad que tiene este sistema de subsidios permite, por ejemplo, que una escuela como la Escuela River, que depende del Club River, que a su vez el año pasado anunció que había tenido el mejor balance de los últimos años de su historia, anunció que tenía un superávit de más de 50 millones de dólares. Esa escuela, el Instituto River Plate, recibe el 60% del subsidio para todos los niveles educativos, inicial, primaria, secundaria y terciaria. Solo en el mes de abril, esta escuela recibió del Ministerio de Educación de la ciudad 70 millones de pesos. Y a diferencia de lo que pasa con el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires, que en los últimos 10 años perdió
un 10% porcentual respecto al presupuesto los montos que se destinan para subsidiar las escuelas privadas. La verdad es que todos los años vienen en aumento. Y acá aparece lo más preocupante, creo yo, porque el mismo día que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicaba que iba a destinar casi 1.900 millones de pesos en concepto de ayuda para cuotas escolar a estudiantes de escuelas privadas, ese mismo día el Ministerio de Educación publicó que los de 100.000 estudiantes secundarios que van a la escuela pública, solo 624 van a acceder a la beca estudiantil. Acá vemos esa arbitrariedad manifiesta y cómo para este gobierno existen estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Los estudiantes de las escuelas privadas que vieron ayuda escolar fueron más de versus los 624 estudiantes de escuela pública secundaria que lograron acceder a esa beca. El gobierno va a destinar 35 millones de pesos para los estudiantes de las escuelas públicas en concepto de beca. En cambio, en concepto de ayuda escolar a estudiantes privados va a destinar 1.900 millones de pesos. Queda claro que la única educación que es prioritaria para este gobierno es la de gestión privada. Y la verdad, y para terminar, nosotros carecemos de una ley de educación que tiene que establecer criterios de participación para la comunidad educativa, criterios de financiamiento a los establecimientos privados, dándole prioridad a las instituciones que reciben estudiantes que tienen mayor vulnerabilidad. ¿Quién decide esos criterios? Ese es el problema. ¿Y quién decide que determinadas escuelas que tienen además determinadas cuotas accedan a este subsidio? La verdad es que todo este conjunto de arbitrariedades, que insisto, lo que genera en el fondo es que existan estudiantes de primera y de segunda, tiene que ver, ¿no?, con la lógica del gobierno porteño y también tiene que ver con que hace 20 años nos debemos una ley de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene esta ayuda es un tope, pero es un tope por estudiante y por mes, que como les contaba al principio, es de 30.000 pesos. Claro. Sin embargo, insisto, tenemos casos en donde tenemos elevadas cuotas y en donde la totalidad, por ejemplo, de los estudiantes accedieron al beneficio. Bien. Ahora Víctor quiere hacerte una consulta. ¿Ah, no? Entendí mal. Bueno, lo vi haciéndome un gesto y creí que te quería hacer una consulta. No, estaba sorprendido por las cosas que estoy escuchando que están diciendo ustedes. Sí, bueno, y ese es uno de los temas de agenda. Recién en el corte conversábamos entre nosotros y decíamos, bueno, también qué oportunidad para Jorge Macri, ¿no?, para pasar desapercibido, porque con la agenda que maneja Milei y con los temas, ¿no?, que tenemos en primer plano, uno más complicado que otro en la agenda internacional, la agenda económica, la agenda social, Jorge Macri la verdad que está haciendo todos los intentos posibles por pasar desapercibido. Absolutamente, la verdad desde que asumió a la fecha, la gestión de Macri ha pasado muy desapercibida, porque no solo tenemos agenda nacional, sino que además a la agenda nacional le tenemos que sumar la agenda internacional, lo cual casi que nos deja cotidianamente sin aliento. Y esto permite entonces en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el de financiamiento de todas las políticas habitacionales, permite además el brutal tarifazo del subte, permite esta asignación arbitraria para ayuda a las cuotas escolares de algunas escuelas privadas, como vos muy bien mencionabas, André. La verdad es que, sin duda, que Jorge Macri pasa muy desapercibido frente a la coyuntura internacional que venimos transitando. Sin duda, la agenda que quiere instalar Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires es la agenda de la seguridad, cuando, insisto, la ciudad tiene que resolver problemas estructurales graves, política habitacional, ambiental, urbanística, educativa, de salud. La verdad es que en el distrito más rico del país nos encontramos transitando hace muchos años, ¿sí?, una profunda emergencia multidimensional que sin duda lo que hace es precarizar el cotidiano. Así que me parece que es importante también poder plantear cuál es o cuáles son los ejes de la gestión de este nuevo jefe de gobierno. Bien, Evita, te agradecemos mucho. Un abrazo.
Un abrazo enorme y bueno, muy linda semana para todos, para todas. Nos reencontramos el martes que viene.